De la mañana con 51 minutos. Este es un momento de entrevista acompañados del ministro de Justicia, Iván Lima, a quien le doy la cordial bienvenida. Ministro, como siempre, es grato tenerlo en RTP. Un gusto para mí, es un honor siempre estar en RTP. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, hablemos de todos estos temas que son agenda en el área judicial. Lo primero, ya se ha empezado a recepcionar, a recibir, a juntar las firmas para poder cambiar el sistema de elección de autoridades, y por ahí también estos juristas independientes manifiestan que deberían cambiarse algunas otras cosas en la justicia. ¿Cómo ve este tema? Me imagino que ya deben estar llegando a las 300.000 firmas. Mira, hay un tema de tiempos, hay un tema de cronograma más que nada. Los plazos que están establecidos en la Constitución y en la ley vigente marcan una fecha, el 12 de marzo. Hasta el 12 de marzo la Asamblea debería aprobar el cronograma y el reglamento para tener elecciones judiciales en una primera etapa seleccionando candidatos hasta el 15 de julio aproximadamente. ¿Recuerdas 2012-17, una etapa en la que se presentan los candidatos, son evaluados por la Asamblea y se tiene un listado que se remite al órgano electoral para realizar elecciones en octubre? Porque la ley establece que 30 días antes del vencimiento de su mandato tienes que tener a las nuevas autoridades ya con credenciales. Entonces, ese proceso está avanzando porque es la Constitución y ley vigente, y el otro proceso de recolección de firmas debe pasar todavía por muchas etapas. La verificación, primero, que 1,5 millones de ciudadanos firmen los libros en el plazo de 90 días. Segundo, que se revise las firmas por parte del Tribunal Electoral, y finalmente que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Ahí yo tengo una duda de constitucionalidad, lo he formulado como pregunta porque creo que es un tema de debate. ¿Se puede cambiar la manera de elegir jueces y magistrados con una reforma parcial como la que se está proponiendo, o esto más bien es materia de una reforma total y por lo tanto objeto de una asamblea constituyente? Esa pregunta tiene un fondo. Históricamente, en la vida del país, pasamos de dictadores que cambiaban desde el juez de la provincia más alejada hasta el presidente de la Suprema, eso ha pasado antes de 1982, a un periodo democrático en el que los bolivianos conquistamos un elemento fundamental, los 2/3 para elegir estas autoridades. Y una etapa muy crítica, la democracia hasta el 2009 estaba basada en el cuoteo. 4 paredes, grupo de amigos que definían 20% del MNR en los votos, 20% de magistrados. El MIR, 15%, 15% de magistrados. Esa lógica del cuoteo, de que 4 paredes y un grupo de iluminados puedan definir la justicia, fue superada el 2009 en la Asamblea Constituyente. Y ahora con esta propuesta volvemos a esa modalidad. ¿Por qué? Porque se ha creado en la propuesta una comisión de postulaciones. Tú me dirás, ¿quiénes son la comisión de postulaciones? Yo creo que tú vas a ser parte de esa comisión porque los periodistas van a definir a 2 miembros de la comisión de postulaciones. No queda claro cómo, si la Asociación Nacional de la Prensa, si las federaciones, toda la institucionalidad de la prensa define a 2 de los 9 miembros. Otros 2 vienen de la Asamblea Legislativa, uno por mayoría y otro por minoría, llamamos 4, uno de la MABOL, de la Asociación de Magistrados, otro de los colegios de abogados, otro de la justicia indígena originaria campesina. Esta composición que viene de diferentes instancias, los 2 últimos de la Universidad Boliviana, de la pública y privada, muestran que 5 personas de los 9, la mayoría, definirían ternas. Y ahí viene un problema grave de constitucionalidad. Si esas ternas no son aprobadas o no se elige a uno de esos 3 candidatos por la Asamblea Legislativa en 30 días, automáticamente esos señores pasan a ser candidatos en una elección judicial de voto popular. Ahí se está rompiendo uno de los principios básicos de la democracia boliviana. Ya no van a ser los 2/3 de la Asamblea, sino 5 de esos 9 señores que no sabemos quiénes serán, cómo se elegirán y la manera en la que trabajarán, pasan a definir quiénes van a ser los que puedan ser evaluados por el voto popular. Porque esta propuesta de los juristas no elimina la elección de voto popular, mantiene ese gran cuestionamiento que tiene
constitucionalismo latinoamericano, la verdad, sobre la elección de voto popular, porque los candidatos que lleguen a la papeleta nuevamente tendrán que decirle al país, o tal vez no lo hagan, qué piensan del aborto, del matrimonio igualitario, de la pena de muerte y de una serie de temas para lograr su ratificación por el pueblo boliviano. Y eso rompe un principio convencional, imparcialidad. Un juez solo puede decidir en su sentencia, no en la entrevista y no en el proceso electoral para ser elegido. Por eso hay en esta propuesta materia que es propia de una reforma total. Y el Tribunal Constitucional, no el ministro de Justicia ni los juristas, va a dar su palabra algún momento de este año. Después de superar esa etapa, viene una etapa de voto popular nuevamente. Estoy hablando ahora de la propuesta de los juristas, una ley, conseguir el presupuesto, organizar el proceso de referéndum, que vuelva a ir el tema al Tribunal Constitucional para ver la pregunta, y esto en términos realistas es al menos el fines del 2024, porque el tribunal se toma tiempos y por lo tanto, termino la idea ahí, este proceso que se está encarando podrá servir para las elecciones del 2029, pero no es aplicable a un proceso que ya ha iniciado y que tiene que terminar este año, máximo hasta octubre de este año. Por la experiencia que tenemos en las dos anteriores elecciones, que entiendo que también usted es consciente que no ha traído los mejores resultados, estamos viendo una tercera elección de autoridades judiciales. ¿Dónde se pueden mejorar las cosas? Ayer los asambleístas de oposición decían, el MAS está trabajando ahí sin avisarnos nada, cómo se están haciendo las cosas. Entonces ahí estamos comenzando mal. Bueno, si los asambleístas de la oposición deciden irse a un concierto nuevamente, se va a dar la figura del defensor del pueblo, porque la mayoría o los 2/3 se definen por los miembros presentes. Lamentablemente la oposición boliviana, lejos de ser constructiva y tener propuestas, salvo la de Silvia Salame, que sí se ha presentado, no está siendo parte del proceso de diálogo porque su manera de hacer política es de no asistir, de no participar y de hacer críticas sin propuestas constructivas. Yo creo que lo que dices es lo correcto, compatibilizar la agenda, porque acá hay un principio. Los 2/3 de voto son la gran diferencia de este proceso electoral. Esa conquista de la democracia boliviana en los 2/3 podría representar no una repetición de 2012 y 17, sino un proceso que en verdad aplique la Constitución. Si tú le preguntas a Carlos Bort o a Carlos Alarcón o a todos los juristas que participaron de la Asamblea Constituyente y de los artículos que se redactan, te van a decir que todo el mundo pensaba, y lo han dicho, que los 2/3 no los iba a tener el movimiento al socialismo del 2012 y 17. En esta elección, por primera vez se va a aprobar el modelo constitucional de la Asamblea Constituyente y no hay 2/3 de un solo partido. Con lo cual, lo que se espera es que el proceso previo de la preselección y la misma decisión en la Asamblea pueda ser una instancia de vigencia, de vida de la Constitución. Creo que ese es un cambio fundamental. Que un partido no tenga 2/3 no es un tema menor y marca diferencia de los dos procesos anteriores. Pero además de eso, la compatibilización de agenda puede darse con un trabajo de acompañamiento, como lo hemos tenido, mejorado de la sociedad civil, de las universidades, de los juristas, para lograr que la Asamblea pueda elegir a los mejores entre los 90,000 abogados que tiene el país para que vayan a estas altas magistraturas. Yo creo que hay diferencias sustanciales y la agenda común entre la oposición y el oficialismo debe realizarla la Asamblea Legislativa. Como Ministerio de Justicia hemos propuesto un ajuste en la ley, pensamos que hay temas que tienen que modificarse. No parece adecuado que sigamos con 3 consejeros de la magistratura. Ese tema del número de los magistrados y consejeros puede ser ajustado en una ley. La circunscripción es departamental o debe ser nacional. Y finalmente, un aspecto que nos parece importante para mejorar esta elección judicial: las reglas de un debate democrático para que exista una elección. Con tu experiencia, 2012-17, no ha sido una elección, ha sido una presentación de méritos que no le ha dado al pueblo boliviano la posibilidad de elegir informadamente. Creo que hay que cambiar radicalmente la manera de que los candidatos puedan darse a conocer a la población. Si mejoramos estos aspectos, creo que el reglamento y el trabajo de la Asamblea podría mostrar una clase política madura que tiene la capacidad de dialogar y de ofrecerle un resultado a la población. El otro proceso, con todos los obstáculos que tiene, también podría sumarse a este procedimiento. Esa comisión de postulaciones que elimina los 2/3 podría ser también incorporada de alguna manera. No hay diferencias entre ninguna propuesta sobre los 2/3
salvo esta trampita de los juristas de que en 30 días no hay acuerdo y entra en vigencia su comisión, y la salida del voto popular está en la Constitución. En tanto no cambiemos la Constitución, no podemos cambiar esa voluntad del constituyente de que la gente sea la que finalmente con su voto defina quién es magistrado. Por lo tanto, no hay temas de diferencia radical. Hay temas que se pueden dialogar, que se pueden hablar y que el vicepresidente Choquehuanca está liderando para escuchar a todos y lograr que el país tenga un buen procedimiento de elección de magistrados. Bien, cambiemos de tema, ministro. El procurador ha pedido que se cite a miembros de la Iglesia Católica por el caso Golpe 1. Entiendo que desde la Fiscalía se ha dicho que no se los puede citar porque son representantes de un Estado y tendrían la talla de diplomáticos. ¿Cómo ve usted este tema? Mira, lo hemos establecido claramente. Cuando se hace una investigación penal, lo fundamental es que cites personas que van a aportar en el conocimiento de los hechos. Y hay un principio jurídico procesal, lo usamos en latín los abogados, el nec bis in idem. No se puede juzgar dos veces los mismos hechos. Hay una sentencia en el caso Golpe 2 que tiene que ver con toda la situación que se presentó antes de que se autoproclame la ex senadora Áñez. Esa situación y en ese proceso, recordarás, fueron citados como testigos los obispos y concurrieron. No se les tomó la declaración en el mismo juicio. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en el caso Golpe de Estado 2, recordarás las declaraciones de algunos de los que participaron en esas reuniones, ya fue objeto de proceso judicial, por lo que no corresponde volver a juzgar los mismos hechos. Pero más allá de eso, creo que hay un tema fundamental. La posibilidad de que todo el mundo concurra como testigo a un proceso, que es un principio y el cual no está en duda, tiene que ser definida no por un criterio mediático o por un criterio periodístico, debe ser definido por una teoría del caso. Yo entiendo que quien es acusador tiene que llevar testigos que lo ayuden a fortalecer la acusación. No es lógico pensar que quienes están con una postura respetable sobre lo que ocurrió el 2019 y que serían más bien testigos de defensa, sean presentados por quien está acusando. Eso no suena parte de una estrategia procesal. Por eso yo adhiero a las palabras de Susana Rivero, creo que ella está siendo muy clara en este punto y está trabajando en este caso. No tiene sentido ni lógico ni jurídico tener una citación a los obispos, los cuales claramente han señalado que van a concurrir donde se los cite, pero creo que estas situaciones de confrontación, de no aclararle al país lo jurídico, lo técnico, lo procesal y entrar en niveles de confrontación no son buenos. Yo creo que hay que pedirle que se calme un poco a algunos actores políticos, porque esto no es un enfrentamiento, los procesos buscan la verdad, no buscan un escenario de confrontación o de pugilato. El proceso es para buscar la verdad y acá esas condiciones tienen que darse siempre en ese marco que pedimos de debido proceso y respeto a todas las partes citadas. No es bueno que estés citando, que estés confrontando, que estés llevando adelante situaciones que no van a hacerle bien ni al juicio ni al país. Bien, ministro, ya para terminar, la justicia tiene que tomar una determinación con referencia a qué es lo que va a pasar con el gobernador de Santa Cruz. Si él va a poder seguir gobernando desde Chonchocoro, si se debería elegir un gobernador interino. ¿Cuál tiene que ser la salida de este problema, ministro? Mira, hay una acción de cumplimiento que está señalada para el día de hoy. No es apropiado que pueda decir lo que va a plantear esa sala constitucional, pero hay una serie de variables. La principal creo que es la que hemos señalado como gobierno nacional. Este es un tema de los cruceños, este es un tema de la democracia cruceña, de su asamblea departamental y su institucionalidad. Por lo tanto, la posición del gobierno nacional es respeto de la Constitución, respeto del debido proceso y de la decisión judicial que se vaya a tomar. El momento que se toma esa decisión en términos constitucionales no ha terminado el caso. La decisión de la Sala Constitucional de Santa Cruz debe ir al Tribunal Constitucional y la aplicación de la misma por la demanda, por contra quienes está presentada, finalmente será tomada por la misma Asamblea Departamental de Santa Cruz. Por lo tanto, se está respetando ese principio que definimos de que sea la democracia, que sean las instituciones cruceñas quienes resuelvan esta situación. Esta es una situación fáctica. Nadie, y eso debe quedar muy claro, está planteando en ese caso que
Luis Fernando Camacho deje de ser gobernador. Eso es un tema que hay que descartar. Él continúa con la investidura de gobernador. Lo que ocurre es que Santa Cruz necesita controlar el dengue, necesita trabajar en las inundaciones, necesita firmar contratos para las carreteras, necesita que una persona, un gobernador, esté presente decidiendo y escuchando al pueblo cruceño. Y su estatuto prevé la figura del vicegobernador. Es tan fácil como eso. No hay ni un golpe, ni una decisión de sacarle de su investidura, ni mucho menos afectar la democracia cruceña. Acá lo que se ha pedido por parte de asambleístas departamentales cruceños a la justicia cruceña es una determinación judicial que va a ser resuelta en el marco de la misma asamblea departamental. Por lo tanto, te reitero, este no es un tema que el gobierno nacional pueda opinar o intervenir porque está en el ámbito de la democracia y en el ámbito del pueblo cruceño. Bien, antes de que se vaya, ministro, el diputado Héctor Arce ha presentado una denuncia en contra del hijo del presidente Luis Arce, según él, por algunos manejos irregulares que existiría con el tema del litio. ¿Cuál es la posición del gobierno? Mira, es una posición muy clara. Nosotros no hablamos sobre rumores. Creo que ya el diputado Arce ha señalado muchas veces denuncias que quedan en la conferencia de prensa. Él tiene una obligación de denuncia. Él es un funcionario público que tiene que presentar su denuncia no frente a ustedes, sino ante la Fiscalía Departamental. No hay una denuncia penal sobre este aspecto y por lo tanto especular o fomentar el debate mediante rumores no es apropiado. Yo solamente le dejo un elemento a la población. La empresa a la que alude el diputado Arce no es la empresa que ha firmado el contrato con el Estado Plurinacional de Bolivia. Gran lobby, gran denuncia. Si quien firmó el contrato, esta empresa china, no es la empresa que ha sido objeto de las denuncias del diputado Arce. Es una empresa que, si bien forma parte de un procedimiento complejo, un procedimiento que se está dando para lograr la explotación del litio y tener recursos para el pueblo boliviano, no ha tenido una intervención como la que señala el diputado Arce. El diputado Arce lo que está haciendo es faltar a la verdad, está planteando una serie de fotografías, de audios inconexos que no pasan del rumor y que tienen dos elementos fundamentales. No los lleva a la Fiscalía, que es lo que corresponde, no pasan del rumor, y fundamentalmente no tiene lógica, no tiene sentido que esté acusando al hijo del presidente Luis Arce de un hecho que no ha ocurrido. Estos son los elementos fundamentales de nuestra posición sobre el tema, pero también hay un elemento de naturaleza humana, de naturaleza política. Yo creo que el atacar a las familias de los políticos es algo que debe desterrarse de la política boliviana. No es apropiado, no es correcto, es una falta de ética y definitivamente invitamos al diputado Arce que sea más responsable con estas acusaciones, que deje de vivirlas en el nivel del rumor y empiece a llevarlas a los tribunales de justicia si es que tuviera alguna prueba o algún elemento serio. No hay acá ninguna seriedad en sus acusaciones y por lo tanto no tenemos más que comentar al respecto de esas denuncias. Ahora, ¿no corresponde, ministro, de que el hijo del presidente Arce, al verse afectado, presente una denuncia contra el diputado Arce por difamación? Mira, ese es un tema privado, es un tema que él deberá asumir, no es un tema que yo recomiende en general en ningún caso. Los procesos de difamación, de calumnia, de injuria que llenan nuestros tribunales, de alguna manera afectan el derecho a la libertad de expresión y la posibilidad del debate de ideas. Yo te lo he dicho más de una vez, yo jamás le voy a iniciar un proceso por esos delitos a nadie, porque me parece que lo importante es el debate público de ideas. Hay gente que presenta rumores como noticias y esta situación el pueblo boliviano lo conoce. Sabe cuando alguien es serio y presenta denuncias que terminarán en los estrados judiciales y quién presenta denuncias para dañar imagen, para crear incertidumbre y basarse en rumores. Estamos claros de que ya el pueblo boliviano sabe quiénes están actuando correctamente y quiénes están actuando por odio y para generar titulares en los medios de opinión. Yo creo que el periodismo responsable tiene que ya empezar a discriminar estas actitudes que se basan en el rumor de las acusaciones responsables que terminan en los tribunales. Yo no creo que sea necesario que nuestro sistema, que ya está bastante colapsado, tenga que seguir atendiendo casos, pero esa es una decisión definitivamente del hijo del presidente Arce que la tomará en su momento. Gracias, ministro. A las órdenes siempre. Por ahí estaba Iván Lima, ministro de Justicia, conversando con nosotros esta mañana. Seguimos informando al país.